Cuál es el día más poderoso, hermanos? El domingo. Bueno, 1, 2. ¿Cuál es el día más poderoso? ¿Por qué? Porque es el día que nos reunimos para adorar a nuestro Dios. Y algo poderoso sucede cuando venimos a la casa. Entonces, el domingo debemos de estar, pero si bien listos, bien preparados, ¿verdad? Para estar en la casa de Dios, porque es el día más poderoso. Es el día donde Dios me va a dar palabra, donde Dios me va a dar dirección, donde puedo descansar en la presencia de mi Dios. Comenzamos una serie que se titula Los no de Dios. ¿Se acuerda? No siempre Dios nos va a decir sí. Hay momentos en que Dios va a decir no, y pues hay un poder poderoso cuando Dios dice no. No nos gusta que Dios nos diga no, pero hay algo poderoso. Hay algo que Dios está haciendo en ese no. Los no de Dios son muy poderosos porque son parte del plan de Dios para nuestro destino. Sin esos no, nunca llegaríamos a nuestro destino. Entonces tenemos que adorar a Dios también por los no. Estar en paz con Dios también por los no. No me voy a enojar, Señor. No me voy a amargar, Señor. No me voy a llenar de amargura, Dios, porque me dijiste que no. Voy a estar en paz. Voy a saber vivir los no de Dios. Y vamos a ver, estamos viendo la vida de José, Génesis 39, versos del 1 al 12. Génesis 39, versos del 1 al 12. Y vean los no que José vivió. ¿Y qué fue lo poderoso de esos no? ¿Cómo él los enfrentó? ¿Qué hizo José cuando estaba en sus temporadas de no? Póngase de pie y vamos a ver Génesis 39, versos del 1 al 2. A ver qué pasó con José. ¿Qué hizo en esos no de Dios? Dios pudo haber evitado todo esto en la vida de José, pero Dios lo permitió. ¿Verdad? Dios no solo envió, porque a veces pensamos que Dios nos envía el mal. No. A veces nosotros mismos nos lo creamos, ¿verdad? Pero aquí, pues José no había hecho nada, pero Dios pudo haber evitado ese no, pero Dios lo permitió. Y va a haber cosas que Dios va a permitir que pasen en nuestras vidas. Va a haber algunos no, que no nos los ganamos, no los merecíamos, pero Dios los permitió. Dice Génesis 39, verso 1, usted el 2. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo.
Y no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella le asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Verso 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a casa de José. Hasta allí. ¿A quién bendijo Dios? ¿Y a José? Lo dejó allí. Lo dejó ahí en la esclavitud. Y después, cuando pasó todo este suceso, José fue llevado a la cárcel, ¿verdad? Entonces, allí estaba José en los no de Dios. Buen Dios y Padre Celestial, Señor, gracias por tu misericordia, Dios, porque por tu misericordia estamos aquí, Dios. Y Padre, edifícanos con tu palabra, Dios. Ayúdanos a entender esa parte de tus no, Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, a dejar que esos no tuyos transformen nuestro carácter, Padre. Y Señor, bendícenos, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puede sentarse. Como seres humanos, una de las cosas más difíciles de aceptar es cuando Dios dice no. No te sano, no te bendigo, no te saco de ese pozo, no te casas. Y mire, es fácil vivir en amargura cuando Dios nos dice no. Es fácil llenarnos de resentimientos. Es fácil llenarnos de rencor. Mire, hay mucha gente que lleva años estancada en los no de Dios, porque no ha sabido cómo vivir en esos no de Dios. Y hay mucha gente que está estancada, lleva años en amargura. No se lo decimos a nadie, pero por dentro estamos destrozados. No se lo decimos a nadie, pero por dentro estamos desilusionados porque Dios nos dijo en algo que no. Y mi pregunta es, ¿qué parte no entendemos de los no de Dios? ¿Hay algo que no entendemos cuando Dios nos dice no? Porque mire, el día que entendamos esa parte de que Dios nos dice no, ese día vamos a vivir muy poderosos, porque cuando entendemos, cuando Dios nos dice no, mire, algo se libera en nosotros. La amargura se va, el resentimiento se va. Tal vez las circunstancias no cambien, pero cambio yo. Dios le dijo al apóstol Pablo 3 veces no. Y el apóstol Pablo predicó aquí, predicó allá, fundó iglesias, escribió la mayor de las cartas del Nuevo Testamento. Y aún así Dios le dijo no. El apóstol Pablo oró al Señor, le dijo: Señor, quítame este aguijón. Ya van 3 veces que oro. Y el Señor le dijo: Pablo, no te quito ese aguijón, bástate mi gracia. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Dijo: está bien, Señor. Acepto este aguijón, acepto tu no, me es suficiente tu gracia, voy a estar en paz aunque no me sanes. Dios le dijo no a Moisés, el gran libertador. Dios le dijo a Moisés: Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida.
Y Dios lo llevó al monte Nebo. De ahí se podía ver toda la tierra prometida, lo hermoso que era, las bendiciones de Dios. Y Moisés le dice a Dios: Dios, déjame entrar a la tierra prometida, déjame entrar en tus bendiciones. Y Dios le dijo: Moisés, basta ya, no quiero hablar más contigo de este asunto. ¿Y sabe qué hizo Moisés? Dijo: está bien, Señor. Si no entro a la tierra prometida, Señor, voy a estar en paz. Si no me bendices, Dios, voy a estar en paz. Y en el monte Getsemaní, Jesucristo oró a su Padre, a Dios, 3 veces y le dijo: Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Y el Señor Dios le dijo: no. ¿Y sabe qué hizo Jesucristo? No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué parte no entendemos del no de Dios? ¿O por qué no aceptamos los no de Dios? Hay algo que no podemos entender de esos no de Dios, porque si entendiéramos los no de Dios, estaríamos en paz con esos no de Dios, como el apóstol Pablo: Señor, está bien, Señor, si no me sanas, está bien, voy a estar en paz, me es suficiente tu gracia. O como Moisés: está bien, Señor, si no me bendices, si no prospero, está bien, Señor, voy a estar en paz. O como Jesucristo: está bien, Dios, no se haga mi voluntad, sino la... Pero hay algo muy poderoso cuando aceptamos los no de Dios. ¿Qué parte no entendemos? Yo a veces con cualquiera de mis hijos les tengo que estar diciendo no. Y muchas veces al día. Ellos pueden venir y decir: papá, esto, y no. Y ellos van a decir: ¿y por qué no? Pues ¿por qué no? Sí, pero ¿por qué no? Y pues ¿por qué no? Y ellos me van a decir: ¿y por qué no? Y hasta que les digo: bueno, ¿qué parte no entiendes del no? Y ellos, pues, si son tercos, porque a veces se ponen tercos, van a seguir diciendo: sí, pero ¿por qué no? Y yo: pues ¿por qué no? Y ellos van a seguir: sí, pero ¿por qué no? Y yo les digo: bueno, pues ¿por qué no? Y punto. Y a veces así estamos con Dios. Dios, ¿y por qué no? Y Dios dice: y pues ¿por qué no? Y no, Dios, pero ¿por qué no, Dios? Y Dios: pues ¿por qué no? Y Dios, pero ¿por qué no? Y hasta que Dios dice: bueno, ¿qué parte no entiendes? Y hay otra cosa que no entendemos de los no de Dios. No entendemos la soberanía de Dios. Y cuando Dios nos dice no, Él es soberano. Él sabe qué hace, cuándo lo hace, cómo lo hace, a quién lo hace, y Él no tiene que darnos explicaciones, porque Él es soberano. Mi pregunta es: ¿va a aceptar los no de Dios? ¿Va a aceptar los no de Dios? Lo entienda o no lo entienda. Señor, no entiendo por qué me está pasando esto, pero lo acepto, Señor. Señor, no sé por qué no me has sanado, Señor, pero lo acepto, Señor. Alguien que apague alguien que lo apague, por favor, porque yo sí lo escucho, ustedes no. Es algo muy poderoso. Cuando empiezo a aceptar los no de Dios, mire, algo se libera en mi alma. Algo se libera dentro de mí. Hay libertad para vivir la vida. Hay libertad para disfrutar la vida en esos no de Dios. Mire, quizás las cosas no cambien, quizás las circunstancias no cambien, pero yo cambio por dentro. Usted cambia por dentro.
¿Sabe que José no cambiaron las circunstancias, pero algo cambió en él, dentro de él? Mire, el pasaje bíblico que leímos trata de qué pasa cuando aceptamos los no de Dios. José vivió una vida muy poderosa. Cuando lo vendieron como Egipto, él vivió una vida muy poderosa allí como esclavo en Egipto, en casa de Potifar. No se amargó, no dejó de luchar. Cuando lo metieron a la cárcel, cuando lo acusaron falsamente, él también vivió ahí en la cárcel muy poderoso. Llegó a ser el director del penal. Y en la casa de Potifar llegó a ser el mayordomo de toda su casa. Lo pusieron al cuidado de toda la hacienda. Porque hay algo muy poderoso cuando empezamos a aceptar los no de Dios. Y como José, tal vez las circunstancias no cambien, tal vez Dios no me sane, tal vez Dios no me dé las bendiciones que quiero, pero voy a vivir muy poderoso, aún en los no de Dios. Y hoy vamos a ver cómo vivir poderosamente en los no de Dios, que no se quede estancado allí, ¿verdad? Que no pase años de frustración, años de desesperación, años de amargura, porque no pudo vivir poderosamente, porque no pudo aceptar los no de Dios. Y sabe que hay gente viviendo muy poderosamente, aún en unas circunstancias adversas, porque le dijo a Dios: Dios, está bien, Dios, acepto tus no, Dios. Así que, en primer lugar, si quiere vivir de manera poderosa, cambie su actitud. Acepte los no de Dios. En otras palabras, al mal tiempo, póngale buena cara. Mire, todo comienza con la actitud. ¿Cuál es mi actitud cuando Dios dice no? ¿Me enojo? ¿Me frustro? ¿Le reclamo? Dios, ¿por qué no me has dado esto? Dios, ¿por qué no me ha pasado esto? Dios, ¿por qué sigo en estas circunstancias? No, cambie su actitud. Al mal tiempo, póngale buena cara. Mire, no ande por allí contándole a todos los no de Dios. La Biblia dice que nuestro rostro es el reflejo de nuestra alma. Lo que hay en nuestra alma se va a reflejar en nuestro rostro. Si en mi alma hay amargura, hay odio, hay resentimiento, hay frustración, lo voy a reflejar en mi rostro. Por eso tengo que cambiar mi actitud. Mire lo que dice el verso 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio. Mire, ¿por qué tanta descripción? Fue quien lo compró a José, pero ¿por qué tanta descripción de Potifar? Dice que aquí Potifar era oficial de Faraón. Y lo dice capitán de la guardia personal. Y lo dice varón egipcio. Pregunto, ¿alguna vez ha visto a un oficial, a un capitán, a un sargento del ejército?
¿Conoce a alguien? Mire, ellas son personas excelentes. Les gusta la excelencia, se exigen la excelencia, le mandan excelencia de los demás. Cuando fui a sacar la cartilla militar, allá en Ciudad Juárez, pues a las 5 de la mañana todos los sábados teníamos que tomar el camión que nos llevaba al batallón 26. Y pues teníamos que ir uniformados, pantalón azul de mezclilla, sudadera blanca, gorra roja. Nos subíamos al camión. Mire, el camión estaba lleno de todos que íbamos a sacar la cartilla. Y cuando faltaban unos 5 kilómetros para llegar al batallón 26, ahí estaban los soldados, paraban el camión y nos bajaban a todos. Órale, que sabe qué. Y se me van corriendo de aquí. Y ahí íbamos corriendo y en el camino te ibas encontrando soldados que si miraban a alguien caminando, le daban de patadas, lo insultaban y córrele. Pero cuando llegabas a la puerta del batallón, ahí estaba el oficial, el capitán, el sargento. Y estaba impecable, bien peinado, su uniforme bien planchado, sus botas bien boleadas, con una cara así de... daba miedo. ¿Quién compró a José? Un oficial, un capitán, un egipcio. Y mi pregunta es, ¿por qué lo compró? ¿Qué vio en José? Porque José acababa de ser vendido por sus propios hermanos. Le habían quitado la túnica de colores, le habían destruido la vida, le habían destruido los sueños. Había pasado por tanta amargura, por tanta decepción, por tanta frustración. Pero algo vio Potifar que dijo: este joven me gusta, este joven me agrada, lo compro. Mire, nadie quiere para sirviente o para ayudante o para trabajador a alguien que tenga mala actitud, a alguien que no dé lo mejor, a alguien que esté enojado. No. Y menos para que te sirvan la mesa, los platos, no. Mire, José, cuando llegó con sus hermanos y lo despojaron de la túnica de colores y lo metieron en el pozo, estaban en Dotán para llegar a Egipto, y iban en caravana. Se hicieron de 25 a 30 días para llegar a Egipto. ¿Y sabe cómo llevaban a José? Lo llevaban en una jaula, porque así llevaban a los esclavos. ¿Y sabe qué pensaba José allí en esos 25 días metido en esa jaula? Sabía que lo llevaban para venderlo como Egipto. Él allí en esa jaula estaba luchando con los no de Dios. Estaba renegando de los no de Dios. Dios, ¿por qué me pasa todo esto? Dios, dijiste que sería poderoso, que sería grande, Señor. ¿Por qué me encuentro en esta jaula, Dios? Y por 25 días estuvo llorando por los no de Dios. Pero cuando llegó a Egipto, por eso el verso dice: llevado pues, esa palabra significa que no hubo otra alternativa. Lo llevaron a la fuerza, pues. José lloró, rogó, suplicó a sus hermanos: no me vendan. Pero cuando ya se encontró en Egipto, dice José: voy a cambiar, voy a aceptar los no de Dios. Voy a vivir en paz con los no. Sé que Dios pudo evitar que me vendieran. Y sé que Dios pudo evitar esta tragedia, pero no lo evitó. Dios es todopoderoso. Él puede sacarme de aquí, pero no me sacó. Y dijo: voy a vivir en paz. Y sabe que Dios puede sacarnos de cualquier situación, evitarnos cualquier dolor, evitarnos cualquier tragedia. Pero a veces simplemente no lo va a hacer. Y si quiere vivir de manera poderosa, tiene que llegar un momento y decir: Señor, acepto tus nos.
en las llanuras de Norteamérica, cuando se avecina una tormenta de nieve, todos los animales de esas llanuras pueden saber que en 1 kilómetro viene una tormenta de nieve. Y la mayoría de los animales, cuando saben que la tormenta de nieve viene, ellos le dan la espalda a la tormenta y huyen de la tormenta. Pero la tormenta los alcanza. Van huyendo de la tormenta, pero la tormenta llega el momento en que los alcanza. Y permanecen en la tormenta. Y muchos no sobreviven a la tormenta. Pero los búfalos no. Los búfalos, cuando saben que viene una tormenta, ellos no huyen de la tormenta. Ellos, su actitud es: voy a enfrentar la tormenta. Y van avanzando hacia la tormenta, van avanzando hacia la tormenta. Llega el momento en que se encuentran con la tormenta, se meten en la tormenta, pero también hay un momento en que salen de la tormenta. No podemos escapar de los no de Dios. Y hay gente que lo ha intentado. No voy a aceptar los no de Dios, no me gustan los no de Dios, lloro por los no de Dios, y permanecen en los no de Dios, se quedan en los no de Dios. Hay gente que no sobrevive a los no de Dios y se quedan amargados, frustrados, derrotados, viviendo una vida miserable. Pero cuando digo: está bien, Señor, voy a aceptar tus nos. Allá afuera tenemos la sección de tranquilidad. Cuando no aceptamos los no de Dios, se va a quedar ahí frustrado. Como José. José dijo: ya lloré, ya peleé, ya luché y no logré nada. Entonces, ¿sabe por qué lo compró Potifar? Porque al mal tiempo le puso buena cara. Yo pienso que José se arregló, se peinó, puso su mejor sonrisa, y Potifar dijo: ¿y ese muchacho por qué está sonriendo? ¿Por qué está tan contento? ¿Cuál es su historia? No, pues sus hermanos lo vendieron como esclavo, le quitaron su ropa. Y él dice: todavía está así. Y dijo: lo quiero. Lo quiero. Y José empezó a vivir poderosamente. Empezó a ver la mano de Dios. Empezó a ver la prosperidad de Dios. Empezó a ver la bendición de Dios. Número 2. Es muy poderoso cuando aceptamos los no de Dios. Dios va formando nuestro carácter. Fíjese bien, es muy poderoso cuando aceptamos los no de Dios. Dios va formando nuestro carácter. Dios nos hace más humildes. ¿Sabe que cuando estamos en la bendición, a veces no le damos crédito a Dios? Fue mi trabajo, fue mi esfuerzo, fue mi cliente, fue mi posición estratégica para hacer los negocios. Y sabe que mucha gente, cuando alcanza el éxito de Dios o la bendición de Dios, sabe que nos llenamos de orgullo, nos llenamos de soberbia. No somos los mismos, cambiamos, somos transformados, nos llenamos de orgullo. Yo pienso, esto no está en la Biblia, pero yo pienso que Dios trajo todos estos no en José para formar su carácter, para hacerlo humilde. Porque José tenía 17 años. ¡Qué experiencia! ¡Qué carácter!
¿Cómo iba a poder manejar el éxito si Dios no lo pasa por esos? No. ¿Cómo iba a poder manejar las bendiciones de Dios si no es humilde? Mire, cuando José tenía estos 17 años, Dios le dio dos grandes sueños. Le dio el sueño de las espigas, 12 montones de espigas, y 11 se inclinaban hacia la de él. Dios le dijo que el sol, la luna y las estrellas se inclinarían, y contó esos sueños a sus padres, y su padre dijo: ¿qué estás diciendo? Estás diciendo que yo, tu padre y tu madre y tus hermanos nos vamos a inclinar a ti. Él se molestó, ¿sabe por qué? Porque pienso que alcanzó a percibir orgullo en la vida de José. Y José tenía esa túnica de colores. Y sabe que esa túnica de colores lo pudo llenar de orgullo, como una casa, como un carro o como unas finanzas nos pueden llenar de orgullo, de soberbia, de menospreciar a los demás, de sentirnos superior a los demás, porque José se sentía superior a los demás, porque tenía los sueños, porque tenía la túnica, porque tenía el amor de su padre. Y Dios lo miró y dice: no estás listo. Te voy a llevar por los no. Y ahí en los no, Dios empezó a formar su carácter, porque se lo puede imaginar a José en su casa, un príncipe, con esos grandes sueños, con esas grandes metas, con esa túnica de colores, supervisando a sus hermanos, poniéndose por arriba de sus hermanos, informando de cómo se portaban, como si él fuera superior a ellos. Y ahora se lo puede imaginar sin esa túnica de colores. Mire, a José le cambiaron muchas veces las túnicas. Su padre le puso una túnica de colores, pero sus hermanos se la quitaron y le pusieron una túnica de esclavo. Y en la esclavitud le quitaron esa túnica de esclavo y le pusieron la túnica de mayordomo. Pero cuando tenía la túnica de mayordomo, le quitaron la túnica de mayordomo y le pusieron la túnica de un prisionero y lo metieron en la cárcel. Y se lo puede imaginar con esas ropas. Ya no tengo la túnica de colores. Las pruebas pesadas. Fíjese bien, porque fueron pruebas pesadas. Hay pruebas pesadas. Y las pruebas pesadas son las que nos mantienen humildes. Una de las formas en que Dios nos mantiene humildes es llevarnos a través de pruebas pesadas. Cuando usted diga: ya, Señor, ya entendí, Señor, voy a tratar igual a mis semejantes, Señor. No soy mejor que ellos, Señor. No vivo mejor que ellos, Señor. Está formando carácter. ¿Qué significa carácter? La palabra hebrea para carácter significa fijo, que no se mueve, predecible. Y viene de la raíz griega. Carácter viene de la raíz griega que significa también estatua, imagen. ¿Alguna vez ha visto algunas estatuas? Hay por todos lados. Monumentos, pues. Allá en Ciudad Juárez está la Plaza de Armas en el centro. Y se está enfrente de la catedral. Es el mismo terreno. Y ahí está la estatua de Tintán. Él está sentado así, cruzado la pierna, con una sonrisa. Y cada año que voy, lo encuentro igual. Sentado, cruzado el pie, con una sonrisa. Y el año que viene que vaya, y si Dios me permite, lo voy a ver igual. Y créame que en Ciudad Juárez los climas son muy extremos. Hay calor extremo, pero no se redite, ahí está igual.
Hay frío extremo, hay nieve, pero Tintán ahí está, permanece igual, fijo. Puedo predecir que dentro de 5 años va a estar igual. Ese es carácter. Eres fijo. Permaneces igual. Eres predecible. Porque tienes carácter. ¿Cómo me veo dentro de 10 años? ¿Cómo voy a estar dentro de 10 años? Pues predicando. ¿Por qué? Porque soy predecible, porque tengo carácter. Eres el mismo. Tienes carácter. Estás casado con la misma esposa. Tienes carácter. Sigues adorando a Dios a pesar de los no. Tienes carácter. Eres predecible. Y sabe que José se volvió muy predecible en su carácter. Mire, él siguió trabajando en la casa de Potifar, haciendo lo mejor que podía, sirviendo, sin importarle lo que estuviera pasando. Él seguía haciendo lo mejor. ¿Y sabe cómo lo encontramos en la cárcel? Predecible. Igual, con carácter, siendo el mismo. No cambió José. Las no de Dios no lo cambiaron, las circunstancias no lo cambiaron, las pruebas no lo cambiaron, las adversidades no lo cambiaron, porque Dios estaba desarrollando en él carácter. Ya no era el mismo que tenía la túnica de colores. Ya no era el mismo que hace 17 que tenía cuando tenía 17 años. Aquel joven orgulloso, soberbio, que decía: beba, los voy a rebasar a todos, voy a estar por encima de todos, los voy a pisotear a todos, me van a servir todos, se van a humillar todos sobre mí. No, ya no es el mismo. Ahora tiene carácter. Sirviendo como esclavo, sirviendo como en la prisión. Y cuando se le presentó la tentación, siguió fijo, siguió siendo el mismo. ¿Cómo pecaría yo? Eso es carácter. Como Tintán, que aunque vengan las pruebas, que aunque vengan los cambios de turno, los cambios de temporada, usted siga fijo, firme en su fe. Mire lo que dice el verso 2. Mas Jehová estaba con José. ¿Y fue qué? Y estaba en la casa de su amo. Entonces se da cuenta que Dios no quitó las cosas. Sí, fue próspero, pero José fue próspero, pero ¿de quién era esa prosperidad? ¿O para quién era esa prosperidad? Para Potifar. Y aunque José fue próspero, y aunque Dios estaba con José, él siguió ¿dónde? En la casa. Aquí dice, y estaba en la casa de ¿quién? Siguió siendo esclavo. Mayordomo pero esclavo. Prosperado pero esclavo. Bendecido pero esclavo. Pero con carácter. Con carácter. Ya no era el mismo. Entonces, es muy poderoso cuando aceptamos los no de Dios, porque el carácter se me empieza a formar hasta que quede fijo. Fijo en santidad, fijo en servicio, fijo en humildad. Y eso es poderoso. Tres. Cuando aceptamos los no de Dios, algo poderoso sucede. Nos estamos acercando a nuestro destino.
Usted decide cuánto tiempo se queda en la tormenta. Mientras no acepte los no de Dios, va a seguir en los no de Dios. Como aquellos animales que huyen de la tormenta los alcanza y ahí se quedan. Usted decide cuánto tiempo se queda en la tormenta. Mire, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón quedó destrozada. Los japoneses quedaron completamente abatidos, destrozados. Pero ¿sabe que hoy son una potencia mundial en tecnología, en economía? ¿Sabe que hoy los mayores importadores de vehículos a nivel mundial son ellos? Porque ellos aprendieron de la Segunda Guerra Mundial. Ellos se humillaron. Les costó mucho humillarse. Les costó mucho reconocer que habían sido derrotados, pero tuvieron que firmar el acuerdo de paz. Y cuando ellos lo hicieron, algo poderoso comenzó a surgir en ellos. Verso 23. Y aquí está José en la cárcel. No necesitaba atender el jefe de la cárcel. Imagínense tener un trabajador así. Absoluta confianza. Que usted ya no tenga que atender nada. Más que recibir el dinerito. Échale. ¿Cuánto vendimos? Échale para acá. Así estaba Potifar. Dice el verso. No necesitaba atender, es el jefe de la cárcel, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, ¿qué? Jehová lo prosperaba. Ahora José está en la cárcel, otro no. Pero José no lucha con ese no. Miren, ni tampoco se resigna, porque aceptación y resignación son cosas distintas. Resignación es cuando decimos, bueno, pues ya ni modo, ya nada se puede hacer, ya nos damos por vencidos, por derrotados. Es asignación. Y aceptación es, bueno, pues vamos a ver cómo le hacemos, si tengo este problema, pero hay algo que pueda hacer, hay algo que pueda cambiar, que hay en mí que tengo que cambiar. Y José siempre que llegaba no era resignación, era aceptación. Decía, ¿qué puedo cambiar aquí? Pues la cárcel es un desastre. Mira cómo ¿alguna vez has visitado una prisión? No, una vez fuimos, creo que este año, el año pasado, a predicar en una prisión con mi hermano Margarito de Vilchis. Y tú ves ahí la multitud de gente y dices, pobrecitos, ¿por qué estarán aquí? Traen una cara de inocencia que casi, no, yo quisiera abrirles la puerta y sálganse todos, hombre. No, pero no. Y José trataba con ellos. Él dijo, hay algo que pueda cambiar aquí. Hay algo que pueda yo hacer aquí. ¿Por qué no le entrega esas luchas internas a Dios? ¿Por qué no le dice a Dios, Señor, pero he estado atorado en estos no, Dios? He sido miserable todo este tiempo, Dios, porque no aceptaba tu... ¿Por qué no se lo entrega a Dios? Y es libre. Porque aceptar los no de Dios te libera. Harry Houdini, termino con esto, es el mejor escapista de todos los tiempos. Él se escapaba de todos.
Una ocasión lo amarraron, lo metieron en un ataúd y lo lanzaron al mar. Y salió. En otra ocasión le pusieron unas camisas de fuerza, lo ataron con cadenas, pies y manos, lo colgaron, le prendieron fuego a la soga y antes de que se cayera, Houdini se escapó. Y una vez Houdini desafió a las autoridades de la prisión más famosa del mundo. Nadie se había escapado de allí, más segura del mundo. Y Houdini les dijo: yo les aseguro que yo me puedo escapar de esa prisión. Denme un día, enciérrenme en la prisión, en la de más adentro, en la más fortalecida, y yo me escapo. Y las autoridades dijeron: está bien, vamos a hacer la prueba, a ver si esta prisión es a prueba de escape. Y no ataron a Houdini ni nada. Pero cuando Houdini se iba a despedir de su esposa para que lo metieran en la prisión, ellos se abrazaron y se dieron un fuerte beso. Y en el beso ella le pasó una ganzúa para que manobreara con la puerta y nadie lo notó. Encerraron a Houdini en la prisión de más adentro, en la más profunda, en la más segura, y ahí lo dejaron. Y Houdini sacó la ganzúa, empezó a empujar, a estirar la puerta y nada se abría. Y cansado, forceaba, pues jalaba y nada. Mire, después de 2-3 horas, cansado, exhausto, se recargó a la puerta, se resbaló, se dejó caer y se inclinó y la puerta con su peso se abrió. Nunca la habían cerrado. Nunca la habían cerrado. Y sabe que cada no de Dios no es una puerta cerrada, es una puerta abierta a la libertad. Si usted acepta los no de Dios, va a ser libre de toda amargura, de todo lo que traiga allí en su corazón. Mi pregunta es: ¿va a aceptar los no de Dios? ¿Va a estar contento? ¿Lo sane o no lo sane? ¿Lo bendiga o no lo bendiga? Buen Dios y Padre Celestial, Señor, estamos cargados, atorados en los no, porque no hemos entendido, Dios, alguna parte de tus nos. ¿Habrá alguien aquí que quiera decirle a Dios: Señor, ya no voy a pelear contigo, pásale aquí al frente? ¿Habrá alguien que le quiera decir: Señor, voy a aceptar tus nos? Pásale aquí al frente. Es muy liberador, es de mucha bendición. ¿Habrá alguien? Póngase de pie ahí en su lugar. Y ahí dígaselo a Dios: Señor, no pase al frente por el qué dirán, Señor, porque me van a juzgar, porque me van a criticar, porque me dio pena. Ahí dígaselo. Pero dígale: Señor, ya no voy a luchar con tus nos. Voy a ser feliz, Dios. Voy a desarrollar carácter. Voy a ser fijo, voy a ser predecible, Señor. También en tus nos. Y Padre, lleva a tu iglesia, Dios, de tu mano, como estuviste con José, Dios. Y lo hiciste varón próspero. Así está con esta tu iglesia, Padre. Y haznos una iglesia próspera, Señor. Próspera en almas, Dios. Que podamos ver una multitud viniendo a los pies de Cristo. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse.